Hola, ¿cómo están? Soy Flor Fasanela, farmacéutica especializada en plantas medicinales y hoy les voy a compartir una masterclass especial para Universo Holístico que la armé para todas las personas que forman parte de esta comunidad. La masterclass va a estar dividida en 3 partes, pero el propósito fundamental de esta masterclass es que ustedes puedan vincularse con las plantas medicinales de una forma fácil, sencilla y aplicada a su día a día. Entonces, la masterclass va a estar dividida en 3 partes. La primera vamos a hablar acerca de qué son las plantas medicinales, por qué es importante vincularse con ellas, cómo pueden mejorar nuestra calidad de vida. La segunda parte de la masterclass va a estar dirigida a cosas bien prácticas de plantas medicinales que me pueden ayudar en mi día a día, como patologías, síntomas, problemas habituales en los cuales las plantas nos pueden ayudar mucho. Y la tercera parte va a estar dirigida a parte como más práctica en qué puedo hacer, cómo puedo hacer para ingerir esas plantas, qué tipos de preparados puedo hacer para que sea también de fácil preparado y que ustedes se puedan generar un botiquín herbal en sus casas. Bueno, en esta primera parte quiero contarles acerca de qué son las plantas medicinales. Las plantas medicinales son el origen de los medicamentos. Los medicamentos que normalmente conocemos que están en las farmacias provienen de principios activos, ¿sí? O sustancias medicinales que sintetizan las plantas. Eso es muy importante que lo sepan porque muchas veces cuando pensamos en una farmacia, cuando pensamos en algo medicinal, en un medicamento, pensamos solo en sustancias sintéticas, pero no son solo sustancias sintéticas, hay muchas que provienen del estudio de la naturaleza, porque realmente la naturaleza es nuestra verdadera farmacia. Lo digo como farmacéutica porque lo estudié a modo científico, pero algo importante que también para mí es clave resaltar es que las plantas medicinales no solo son principios activos o sustancias medicinales que nos pueden ayudar cuando nos sentimos mal, sino también se genera un movimiento, un vínculo a nivel emocional cuando las estamos ingiriendo. Y esto sucede y es algo muy hermoso a tener en cuenta porque es algo que yo pude aprender a través de mi experiencia de vínculo con las plantas, a través de las medicinas ancestrales que nos dicen que las plantas no solo nos hacen un efecto a nivel físico. Por eso incluso cuando uno se prepara un botiquín en su casa, es importante tener en cuenta estas cosas porque uno solo se acuerda de tomar plantas muchas veces cuando nos duele algo, ¿sí? Y si bien la parte práctica de un botiquín tiene que ver con esto, yo creo que si lo tomamos con conciencia, lo tomamos con amor a esa hierba, somos conscientes de que eso es una medicina que viene de la naturaleza, que la naturaleza me regaló, ¿sí? Me dio ese servicio. Es distinto el efecto y esto se los puedo asegurar porque hace muchos años que trabajo con plantas medicinales y los efectos, dependiendo la conciencia, también el amor y la gratitud con la que uno consuma esos preparados de plantas, esas infusiones o esos extractos, eso también afecta al efecto que yo estoy buscando. Como les digo, respecto a los efectos físicos con las plantas medicinales, no es exactamente como tomar un medicamento, primero porque es algo natural, segundo porque realmente, como les decía recién, genera un efecto a nivel emocional, no solo a nivel físico, pero también porque nos conecta con una conciencia muy amorosa de que la tierra nos está cuidando y de que es una conciencia que tenemos que tener porque es real. ¿Sí? La tierra, la Pachamama, la madre tierra nos cuida, nos brinda el alimento que necesitamos para estar bien, pero también nos brinda las plantas medicinales para estar en salud y en equilibrio. Entonces no es exactamente igual que un medicamento, pero si pensamos solo en el efecto físico es algo muy similar, pero no igual. Y esto quiero que quede claro. Yo no pretendo que ustedes cambien medicamento por planta, no, porque no es exactamente lo mismo y para poder hacer un cambio realmente entre el medicamento y una planta es necesario estar asesorados por un profesional de salud que pueda guiarlos en esto, o sea, un profesional que sepa de medicamentos, pero también que sepa de plantas, ¿sí? Esto no es algo que uno puede hacer de un día para el otro, dejar de tomar un medicamento, por ejemplo, antihipertensivo, que lo toman de forma crónica y de repente cambiarlo por una planta. O
Si tienen diabetes, dejar de tomar, por ejemplo, la metformina, que es un medicamento que se da para la diabetes, y empezar a tomar una planta hipoglucemiante. No es así como se generan estos cambios. Por eso, si bien yo les quiero hablar de usos prácticos de las plantas en su cotidiano, también es importante que lo hagan con responsabilidad y que utilicen toda la información que yo les voy a compartir respecto a propiedades de plantas de una forma consciente y también no pretendiendo hacer cambios bruscos, ¿sí? Esto es muy importante, no generar cambios bruscos porque nuestro cuerpo, si está acostumbrado de repente a recibir determinados tipos de sustancias y cambio bruscamente y les doy otras, el cuerpo también necesita un tiempo para acostumbrarse. Entonces lo ideal es que ustedes puedan sumar las plantas medicinales de a poco, ¿sí? Suavemente a sus vidas, para que si no están acostumbrados o acostumbradas, realmente su cuerpo las pueda recibir, ¿sí? Las plantas medicinales, a diferencia de los medicamentos, tienen muchos menos efectos adversos. ¿Por qué? Porque un medicamento es una sustancia muy concentrada, a diferencia de una planta medicinal que no tiene una sola sustancia súper concentrada, sino que tiene muchas sustancias en pequeña concentración que actúan de una forma muy poderosa, y de hecho no solo eso, sino que actúan también en sinergia. Sí, esa es la palabra clave, la sinergia, trabajar en equipo. Por eso una planta medicinal, desde mi mirada, es mucho más efectiva que un medicamento en sí, porque el medicamento contiene una sola sustancia y la planta medicinal contiene un conjunto de sustancias, ¿sí? Estas sustancias que trabajan en equipo o en sinergia son sustancias que me van a ir a muchas partes del cuerpo. Entonces, si yo tomo un medicamento, ese medicamento va a tener el efecto que yo busco, por ejemplo, en el estómago, ¿sí? Y muchos efectos que yo no quiero, pero que suceden porque esa sustancia está en gran concentración. En cambio, en la planta, si yo ingiero una planta, como no tiene una sustancia muy concentrada, sino que tiene varias en pequeña concentración, voy a tener un efecto mucho más integrativo, porque voy a tener el efecto que busco en el estómago, pero también me va a ayudar el intestino, también me ayuda el sistema nervioso, porque una planta medicinal tiene muchos principios activos, o sea, muchas sustancias medicinales. Por eso considero que las plantas medicinales, no solo porque son medicina de la tierra, sino desde una mirada más científica les puedo asegurar que son muy efectivas, y por eso es que me dedico a esto, ¿no? A difundir el saber de las plantas de una forma sólida para que ustedes se sientan seguros y seguras de consumirlas, y para que las puedan sumar en su cotidiano para mejorar su calidad de vida. Esto es clave. Podemos mejorar nuestra calidad de vida de muchas formas. La naturaleza tiene todas las respuestas desde mi mirada, desde mi observación, y las plantas medicinales son parte de esa hermosa respuesta que nos brinda la naturaleza. Seguimos con la parte número 2 de esta masterclass, y en esta parte vamos a hablar puntualmente de plantas medicinales y de algunas que les pueden ayudar a, como les decía en la parte anterior, mejorar su calidad de vida. Bueno, empecemos por el sistema digestivo. El sistema digestivo es una de las consultas que más me llega. ¿Por qué? Primero vamos a entender un poco cómo funciona el sistema digestivo. Todos los sistemas del cuerpo están conectados. Esto es clave que lo tengamos en cuenta, porque normalmente caemos en el error, tanto sea si queremos utilizar medicamentos como plantas, caemos en el error de pensar de que un sistema está aislado. Y eso está muy mal, porque está todo unido adentro del cuerpo. Pensar que un problema de estómago se debe solo al estómago y no tiene nada que ver en ninguna otra parte del cuerpo está mal, es erróneo, ¿sí? Entonces primero tenemos que entender un poco qué es, ¿no? Qué es nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra fisiología, al menos, ¿sí? Entender que está todo conectado. Y lo repito muchas veces porque van a ver que es lo primero que uno tiende a pensar. Bueno, me duele el estómago, algo para el estómago. Sí, pero tengan en cuenta que todo lo que nos duela, ¿sí? En todo lo que nos duela siempre va a estar implicado todo el organismo, ¿sí? ¿Nunca les pasó de estar nerviosos y que les duele un poco el estómago? ¿O que se les inflame el intestino, por ejemplo? Bueno, es muy común
que cuando tenemos distintas emociones, nuestro cuerpo físico se manifieste. Y entonces, si yo sé que a mí me duele la panza porque me guardo una determinada emoción y no la expreso, entonces, si bien las plantas me van a ayudar, si yo no trabajo esa emoción en equilibrarla, en expresarla, ese dolor va a volver. Para mí, resaltar esto es clave porque no quiero que caigamos en utilizar las plantas de una forma facilista o simplista, y esto no quiere decir que sea complicado usar plantas. En realidad, lo que más tenemos que trabajar es en entender que nuestro cuerpo físico está conectado con nuestras emociones siempre y que nuestro estilo de vida también va a afectar a cómo nos sentimos. Teniendo en cuenta esto, ahora sí, problemas digestivos. Tenemos acidez, por ejemplo, que es muy común, inflamaciones intestinales, gases, gastritis. También son muy comunes los problemas digestivos de origen nervioso, y para eso podemos tomar, por ejemplo, diente de león. El diente de león es una planta amarga, y la genciana también me gustan. Diente de león y genciana son dos plantas amargas. Las plantas amargas tienen propiedades digestivas, son muy buenas para tomar aproximadamente media hora antes de comer porque me ayuda a que la digestión sea mucho mejor. Pero además son plantas que me van a ayudar a favorecer la digestión en general, no solo como antiácidas, sino que van a potenciar todo el proceso digestivo. Pero además hay algo muy importante dentro de las plantas depurativas, las plantas amargas, que me ayudan a eliminar el exceso de toxinas de mi cuerpo. Y eliminar el exceso de toxinas de mi cuerpo es algo en lo que yo tendría que prestar atención, ¿sí? Tal vez no se le da mucha importancia a esto, pero eliminar el exceso de toxinas del cuerpo es clave, porque este exceso de toxinas también me beneficia a muchos tipos de desequilibrios de salud. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que puedan tomar plantas amargas como la genciana y el diente león, una tacita por día, todos los días. Lo pueden hacer durante un mes y luego descansar y ver cómo se sienten. Lo ideal es que si estas plantas las toman con un propósito depurativo, las tomen en ayunas, ¿sí? En ayunas por la mañana. Y si es para un efecto más digestivo, que lo tomen media hora antes de comer. También tenemos a nivel digestivo la manzanilla, el cedrón, ¿sí? Que son plantas muy lindas, la melisa. La melisa es una planta también alimonada, muy rica, y son plantas que me ayudan cuando tengo muchas inflamaciones intestinales, cuando mis problemas digestivos son de origen nervioso. En esos casos, o incluso si tuviese acidez y también inflamación, porque a veces puede pasar que tengo un poco de todo, puedo tomar la planta amarga antes de comer, y estas plantas que son más dulces, aproximadamente 15 minutos, media hora después de comer. Vamos con el sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema que hay que cuidar mucho, porque tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino, que es el sistema de hormonas del cuerpo, son los que regulan todas las funciones del organismo. Por eso siempre es importante tener en cuenta que hay que tratar de disminuir el estrés, hay que tratar de estar en calma, ¿sí? Para ayudar a disminuir el estrés tenemos plantas adaptógenas como ayahuasca, el reishi, ¿sí? Que son adaptógenos. Estos adaptógenos, el ginseng también es adaptógeno, nos ayudan a que nuestro organismo se adapte al estrés. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy pasando por situaciones muy estresantes, consumiendo este tipo de sustancias, este tipo de plantas y hongos, porque en el caso del reishi es un hongo, ayahuasca es una hierba de la India, y el ginseng, tenemos ginseng chino, coreano, sí, pero se consiguen en general en todo el mundo, me van a ayudar a que el estrés no tenga tantas consecuencias negativas en mi cuerpo. Pero además de eso, también podemos tomar plantas relajantes o sedativas, como por ejemplo la valeriana, como la lavanda, como la pasionaria, que son hierbas que me van a ayudar a calmar mi sistema nervioso y a mejorar mi calidad de sueño. Muchas veces no podemos pensar claramente porque estamos muy nerviosos o ansiosos. Estas son plantas ansiolíticas que me ayudan a sentirme más en calma y por ende a pensar más claramente. Por otro lado, puede ser que dentro del sistema nervioso yo necesite un poco más de energía.
Si necesito un poco más de energía, el romero es una buena planta para eso. También la yerba mate, que es una hierba que se consume mucho en Argentina, en Uruguay y en el sur de Brasil. La yerba mate es una planta estimulante. También la menta, que si bien es una hierba digestiva, la menta también nos ayuda a despejar la mente y a poder ver con más claridad. Y el romero es levemente estimulante y también ayuda a nuestra memoria, ¿sí? Entonces, en ese caso, si necesito estimular un poquito más la mente o necesito estar más enfocada, estas hierbas me pueden ayudar y me pueden acompañar muy bien. Vamos con plantas antiinflamatorias. Las plantas antiinflamatorias ayudan a muchos sistemas, por eso no la meto dentro de un sistema, pero nos pueden ayudar a dolores menstruales, golpes, contusiones, por ejemplo, dolores de cabeza. Plantas antiinflamatorias tenemos el jengibre, la caléndula, la manzanilla, la uña de gato, ¿sí? Todas esas plantas son plantas que tienen un poder antiinflamatorio poderoso. La cúrcuma tiene un principio activo que es como un corticoide natural, entonces tiene un gran efecto antiinflamatorio. ¿Y cómo las puedo utilizar? Si es para dolores menstruales, las puedo tomar 5 días antes de la menstruación, por ejemplo, y en el momento de la menstruación también. Y si es por golpes, ¿sí? También lo puedo tomar cualquiera de estas plantas en el momento o una mezcla de ellas. Ya vamos a ver en la próxima parte de la masterclass cómo puedo hacer los preparados de las hierbas según la planta que esté utilizando o la parte de la planta que esté utilizando. Para el sistema respiratorio tenemos hierbas como el gordolobo, el yantén o yantén, dependiendo en qué país estén. Son hierbas que me ayudan al sistema respiratorio, también el eucalipto, que me van a ayudar en caso de que tenga muchos mocos. También la puedo complementar con el jengibre y con el tomillo porque estas hierbas me ayudan como antivirales, antisépticas, ¿sí? Con lo cual si es una gripe me pueden acompañar muy bien, pero a nivel respiratorio no solo busco tratar gripes, bronquitis, catarros, sino que también es bueno que si tiendo a las infecciones respiratorias pueda fortalecer mi sistema inmunológico. Por eso el sistema respiratorio y el sistema inmunológico están muy conectados. Para favorecer mi sistema inmunológico puedo tomar plantas como uña de gato, que se las nombré como antiinflamatoria, pero es muy buena. También la equinacia, ¿sí? ¿Y cómo las puedo consumir? Bueno, yo lo que sugiero es que uno pueda tener como una prevención. Entonces, por ejemplo, tanto uña de gato como equinacia, yo las puedo tomar un mes antes de que empiece el otoño o cuando inicia el otoño para defenderme de lo que puedo, de los virus o bacterias con los que puedo llegar a tener contacto, ¿sí? Entonces las consumo un mes antes del otoño o cuando empieza el otoño, las consumo por un mes o 2 meses máximo, ¿sí? Y esto va a tener un efecto preventivo que me va a ayudar a evitar las infecciones o, en el caso de que tenga la infección, a que mi sistema inmunológico esté más preparado, más fuerte para que se pueda defender de esas infecciones. Y a su vez las puedo complementar con las plantas que les nombré recién para el sistema respiratorio, que me van a ayudar a beneficiar mucho las vías aéreas en cualquiera de los casos de síntomas que les comenté recién. Y también podemos tener dentro de nuestro botiquín herbal hierbas que me ayuden a la circulación sanguínea. Hierbas que me ayudan a la circulación sanguínea, para mí una de las clave es el yantén o yantén, que también se las nombré para el sistema respiratorio. Es muy bueno cuando hay problemas circulatorios, hay varices, flebitis, esa sensación de piernas cansadas. También la puedo combinar con la ortiga. También la puedo combinar con la cola de caballo o equisetum, ¿sí? Que es muy buena para los problemas renales además. Entonces todas estas hierbas o una combinación de ellas son muy efectivas para favorecer nuestra circulación sanguínea, y cuando favorecemos la circulación sanguínea
no solo ayudamos en estos síntomas o patologías que les nombré recién, sino que también ayudamos a todo el organismo, porque tengan en cuenta que la sangre circula por todo el cuerpo. Entonces, si la calidad de la sangre es buena, la calidad de los nutrientes que van a través de ella también, si la sangre está limpia, entonces va a llevar limpieza, ¿sí? Va a llevar contenido puro, podríamos decir, a el resto de las células. Por eso es importante que la calidad de nuestra sangre sea buena, y eso no va a tener que ver solo con los alimentos que consumimos, sino también tener en cuenta que es importante cada tanto limpiarla a la sangre para beneficiar al todo el organismo y a la salud integral de nuestro cuerpo. Finalmente, en esta tercera parte de la masterclass vamos a hablar de preparados, o sea, cómo puedo consumir las hierbas para obtener un efecto medicinal. Les voy a hablar de las más sencillas como para que lo puedan hacer en sus casas. Vamos a hablar primero de infusión y de decocción. ¿Cuándo voy a hacer infusión de una hierba? Cuando yo esté utilizando las partes más suaves de las plantas. ¿Y cuáles son las partes más suaves? Las hojas y las flores. Esas son partes suavecitas. Esto quiere decir que si yo la coloco en agua caliente, muy fácilmente va a tender a deshacerse, a abrirse y a liberar las sustancias medicinales que tiene esa hierba, o sea, los principios activos que tiene esa hierba, al agua. ¿Sí? Eso quiere decir que son suaves, y en ese caso yo voy a hacer infusión. Entonces, de la manzanilla puedo hacer infusión, de la menta puedo hacer infusión, del diente de león, si utilizo las hojas, puedo hacer infusión, del llantén o llantén puedo hacer infusión, de la lavanda, sí, que es una planta relajante muy linda, puedo hacer infusión porque se utilizan flores u hojas, ¿sí? ¿Cómo es la infusión? Coloco en una taza de 200 o 250 mililitros, aproximadamente las tazas tienen ese tamaño, una cucharada sopera, que son las cucharas grandes, una cucharada sopera de la hierba que me interesa. Caliento el agua, ¿sí? El agua puede estar hervida o no, puede ser un poquito antes que hierva y también va a estar bien. Coloco ese agua en la taza con la hierba y tapo la taza, o sea, tapo el recipiente. Espero 15 minutos. Me puedo poner una alarma para no olvidarme, y luego de los 15 minutos lo cuelo, ¿sí? Y puedo colar con cualquier tipo de colador que tengan. Si tienen colador de tela es mucho mejor. En ese momento, después de colar, ya tienen la infusión lista para tomar. La infusión se puede tomar fría o caliente, no hay ningún problema. Lo ideal, desde mi mirada, es que no le agreguen azúcar ni ningún tipo de aditivo, para que puedan aprovechar al máximo las propiedades medicinales de esas hierbas. Ahora vamos a la decocción. Si ustedes utilizaran, por ejemplo, semillas o tallos o raíces, en esos casos van a necesitar hacer decocción. Por ejemplo, en el caso del equisetum o la cola de caballo, que son unas varillas que son bastante duras, entonces en ese caso van a tener que hacer decocción. O la cúrcuma, que estuvimos hablando como plantas antiinflamatorias, o el jengibre, que es una planta antiinflamatoria también, en esos casos van a tener que hacer decocción, porque son partes duras, ¿sí? Como les digo, raíces, tallos, semillas. Hay una planta que es muy buena para el hígado, que es el cardo mariano, que se utilizan las semillas, y en ese caso necesito machacarlas un poquito y hacerles la decocción. ¿Cómo es la decocción? Coloco de nuevo una cucharada, ¿sí?, de esa hierba en 250 mililitros de agua, pero esta vez no lo voy a colocar en una taza, sino que lo tengo que colocar en un recipiente que yo pueda colocar al fuego, por ejemplo en una olla, ¿sí? Entonces coloco el agua, coloco la hierba y coloco ese recipiente al fuego. Una vez que hierve, que rompe el hervor, que empieza a hervir, lo dejo hirviendo esa hierba durante 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos, apago el fuego, tapo el recipiente y espero 15 minutos. Luego de esos 15 minutos, cuelo la hierba y la puedo consumir. Esa es la decocción. ¿Cuál es la diferencia entre infusión y decocción entonces? Que la infusión se hace para las partes más suaves de las hierbas y la decocción se hace para las partes más duras de las hierbas, ¿sí? En la decocción, la hierba se pone en contacto directo
con el fuego, y esto hace que esa parte que es más dura se pueda ablandar, ¿sí? Y liberar los principios activos al agua, que es lo que yo voy a estar consumiendo. Y finalmente, el otro tipo de preparado que me puedo hacer es tintura madre. Las tinturas madres son extractos hidroalcohólicos de plantas, así como la infusión es un extracto de agua, ¿sí? La decocción es un extracto de agua. En el caso de la tintura madre utilizo agua y utilizo alcohol. Pero yo les voy a enseñar una forma más fácil todavía, que ni siquiera tienen que mezclar agua y alcohol, mucho más sencilla, que es utilizar vodka o brandy, que tienen aproximadamente un 40% de alcohol, ¿sí? Son bebidas de aproximadamente 40%. Entonces, yo elijo una bebida que no tenga mucho sabor, ¿sí? Que tenga aproximadamente un 40% de graduación alcohólica, y lo que voy a hacer es agarrar un frasco de un dulce, de una mermelada, que son frascos de aproximadamente 200 mililitros, 300, 350, y lo voy a llenar con la hierba con la que me quiero hacer el preparado. Por ejemplo, pueden ser flores de manzanilla, de matricaria. Agarro el frasco, lo lleno de flores de matricaria o flores de manzanilla, y a ese frasco le coloco el brandy o el vodka de 40% de graduación alcohólica. Le coloco esa bebida y luego cierro el frasco, ¿sí? Y lo dejo al oscuro. O sea, esto es un dato importante, ese frasco tiene que quedar al oscuro. ¿Cuánto tiempo lo voy a guardar a esa maceración de la hierba con el alcohol? Durante 28 días, que es un ciclo lunar, es lo ideal, o durante un mes, ¿sí? Una vez que pasaron, digamos, los 28 días o el mes, lo tengo que colar. Lo cuelo puede ser con un colador de tela, por ejemplo, un filtro de café, con las bolsas que se utilizan para hacer brotes, por ejemplo. No tiene que ser de aluminio el colador, eso es importante. Entonces lo cuelo, y el líquido que me va a quedar es un extracto concentrado, mucho más concentrado que una infusión y una decocción, súper concentrado, de la planta medicinal que elegí. Y así, si yo quisiera prepararme una tintura madre por cada sistema del cuerpo que les estuve contando, se lo pueden preparar y pueden armarse un botiquín que les va a durar aproximadamente 2 años, porque una vez que yo hago ese extracto, esa tintura madre, tiene una duración de 2 a 3 años. Entonces así se pueden preparar extractos que les van a durar mucho tiempo. ¿Cómo se consumen las tinturas madres? Las tinturas madres se consumen en gotas. Entonces, si yo tengo, una vez que cuelo, tengo la tintura madre de manzanilla, la guardo en frascos goteros y voy tomando de a gotas, ¿sí? Entonces, puedo tomar de 30 a 60 gotas al día de esa tintura, dependiendo cuánto quiera trabajar yo lo que me duele, o si quiero trabajarlo todos los días, o si solo me duele en un momento. Si solo me duele en un momento, coloco 40 gotas de esa tintura en un vaso con un poquito así de agua, aproximadamente 2 dedos de agua, y lo tomo en el momento para que se calme mi dolencia. Si en cambio es algo que me dura varios días, puedo tomar 60 gotas al día en 2 dosis de 30 gotas. Entonces, por la mañana puedo tomar 30 gotas en un vaso con un poquito de agua, y en otro momento del día otras 30 gotas también en un vaso con un poquito de agua. Y así puedo contar con mi botiquín herbal en mi casa. Espero, haberles estimulado a que se contacten con las plantas, a que se contacten con el poder medicinal de la naturaleza, y que hayan disfrutado de esta masterclass de botiquín herbal y herbolaria para sus casas.